tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que buscamos analizar los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Esta semana hemos tenido realmente programas muy interesantes. El lunes hubo dos exdiputados con nosotros que son ahora analistas legislativos de un enorme colmillo. Uno era Alex Ibaja, que fue en algún momento diputado de Liberación Nacional. El otro era Belisario Solano, exdiputado del PUSC, y nos hablaban de lo que ellos esperaban de este año legislativo en un programa que estuvo muy interesante. Por cierto, el martes tuvimos Matices Internacional, estuvo con nosotros Constantino Urcullo hablando sobre las elecciones de Francia y la importancia geopolítica del triunfo de Emmanuel Macron en Francia. El miércoles tuvimos a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, en un programa reducido porque había fútbol nacional, hablando justamente de un montón de temas de educación. Nos quedaron por fuera las universidades, pero ustedes lo escucharon al aire. Ella volverá a venir dentro de 22 días a hablar solo de universidades. Ayer jueves tuvimos a Marvin Carvajal, el director jurídico de Casa Presidencial, hablando sobre los pluses salariales, sobre los sobresueldos que se dieron en Casa Presidencial, aceptando algo además que a mí me pareció el punto medular del programa de ayer, y era que justo después de que surge el caso de Carmen Muñoz, el Poder Ejecutivo, y así lo admitió don Marvin aquí, no hizo absolutamente nada para revisar lo que pasaba, y 2 años después le revientan un montón de casos en la cara. Hoy tenemos a don Otón Solís Fallas, diputado del PAC, fundador del Partido de Acción Ciudadana, quien ya había venido 2 veces a Matices, pero estaba bromeando con don Otón fuera de micrófono que las 2 veces que había venido, ha venido a programas más cortos, una vez por un partido de fútbol y otra vez por una sección patrocinada. Y les voy a adelantar brevemente lo que hay para la otra semana. El lunes es el Día del Agricultor, hablaremos de eso. El martes estará la Contralora General de la República hablando sobre la percepción de corrupción en Costa Rica y sobre su memoria anual. El miércoles lo hemos dejado libre porque si hay final de fútbol nos altera el horario, entonces estamos dejándolo libre. El jueves estará Luis Guillermo Solís, el presidente, con nosotros en vivo en Matices, y el viernes también lo hemos dejado libre por ahora para tocar un tema de actualidad. Así es que invitados todos. Don Tom, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Randall, y a los radioescuchas y televidentes. Un privilegio estar con usted otra vez. No, el privilegio es mío, don Tom, muchas gracias. Hablaremos de muchas cosas hoy. Siempre es muy interesante conversar con usted. Sé que ha estado en otros medios de comunicación en las últimas horas, lo he escuchado y lo he leído. Hay una entrevista en Semanario Universidad, hoy en la mañana estuvo hablando claro de la colega Vilma Ibarra, y bueno, y ahora aquí en Matices, ahora estaba vacilando con mi buen amigo Álvaro Murillo de que se le iba a ir la voz a usted, pero yo le dije que le tenía café caliente para esa es la cura, todo. No afectarle la garganta. Me llamó la atención y quería profundizar un poco en eso, ya lo ha dicho, si se siente reivindicado usted como líder y fundador del partido después del 1 de mayo, donde la fracción legislativa entera lo apoyó para ser presidente del Congreso. Bueno, me sentí feliz de ver al partido unido alrededor de una propuesta. Eso es lo primero. El PAC, pues tratamos de que siempre funde todo en propuestas, en presentar soluciones a los temas nacionales. Y en segundo lugar, que la propuesta fuese una propuesta que obedece fielmente a los principios del partido, a los pensamientos del partido sobre la cosa macroeconómica, sobre la ética legislativa, sobre el reglamento, la forma en que debe funcionar la Asamblea. Y entonces ver al partido unido alrededor de esos, porque un partido se podría unir, claro, como Liberación se unió ese día, pero alrededor de cosas que el partido ha hablado en contra, digamos en aras de objetivos mal considerados superiores. Pero lo importante de la unión fue eso, y reivindicado, más que yo, reivindicado, el partido reivindicado que la fracción se uniera sólidamente alrededor de una propuesta que reproduce el pensamiento, los principios, las éticas del PAC. Los que estudiamos comunicación le decimos a eso una narrativa o un relato. La narrativa del 1 de mayo fue muy interesante por parte del Partido de Acción Ciudadana, dividida en diferentes capítulos. En un capítulo donde usted anuncia que va a ser candidato a la presidencia del Congreso. Y entonces, aquí le voy a ser muy sincero, hay algunos periodistas, yo incluyéndome, que dijimos, bueno, ahí tiene los 9 del PAC, porque pensé que una parte no iba a estar con usted. Ese es el primer capítulo de esa narrativa. El segundo capítulo es cuando la fracción dice, vamos con Otón. El tercer capítulo es cuando todos nos vamos de pollos a Casa Presidencial a preguntar al presidente si lo va a apoyar a usted, entendiendo que el presidente no puede decir que sí o que no, aunque todos entendemos que en la dinámica legislativa esas cosas pasan. El presidente no lo veta,
Ese es el tercer capítulo. En el cuarto capítulo vuelve a aparecer usted, agradeciendo al presidente no haberlo vetado. El quinto capítulo es el 1 de mayo, cuando Víctor Morales Zapata le enseña el voto. Y el tercer capítulo, el último capítulo, el sexto, es la finalización de la votación y cuando usted da declaraciones a la prensa. Ese libro, digamos, ese relato, lo que muestra es a un PAC maduro, a un PAC que salió ganando, perdiendo aún el 1 de mayo, y que tal vez es el mejor 1 de mayo que ha tenido el PAC, inclusive perdiendo la presidencia del Congreso. ¿Qué le parece esa valoración? Bien, yo creo que la secuencia está bien. Yo nada más, digamos, eso es una descripción de hechos, creo que buena observación. Yo no la tenía clasificada así, pero sí. Creo que hay, digamos, un factor explicativo, además de que tal vez recordar y reproducir los principios del partido unió y debería unir siempre, es que hay cierta confianza en el PAC, hay cierta confianza en que el gobierno se suponía hace 2 o 3 años que iba a salir muy mal, ahora creo que hay consenso de que no es así la cosa. Uno nota Liberación, realmente le tiene el ojo puesto al partido, al gobierno y al partido en campaña, digamos, no al PUSC, ni al Frente Amplio, ni al Movimiento Libertario, es al PAC. Y quizá hay cierta confianza y tal vez hay un sentimiento de que hay que agregarle insumos que hagan más sólida las posibilidades que generan esa confianza. Ahorita entro a profundizar un poco lo que acaba de decir, pero el 1 de mayo, cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, llegué como a las 7:30, 8 de la mañana. Por cierto, me lo topé usted en la entrada, que iba entrando muy rápido usted. A mí me llamó la atención que usted hiciera una propuesta programática, digamos. Y yo no entendí, por supuesto sin saber nada de estrategia política, por qué usted no había marcado en los días anteriores diferencias personales con Gonzalo Ramírez, que era el otro candidato. Porque cuando don Gonzalo queda de presidente de la Asamblea Legislativa surgen muchas voces de decir, bueno, es que don Gonzalo Ramírez es dogmático, algunos decían que es una amenaza, digamos, a la igualdad de género, que es un títere de Liberación Nacional, pero usted no usó ninguno de esos calificativos. Usted hizo una campaña legislativa programática, pero nunca tocó a Gonzalo Ramírez. ¿Esa fue una decisión suya? Sí, yo creo que estaba muy orgulloso de la propuesta que habíamos hecho para reactivar la economía, balancear la macroeconomía, derechos de las mujeres, la cosa agrícola, propuestas para la pequeña empresa, reitero, el reglamento legislativo, en fin. Y eso se convierte en una vela bien direccionada, con un rumbo claro. Y de ahí no hay por qué separarse. Yo sí sé que, digamos, eso lo digo todo después, que del otro lado no hubo una propuesta, pero ni de media reglón, ni una sola palabra sobre asuntos conceptuales. Uh-huh. Todo fue la transacción usual. Debo decirle que ningún diputado del PAC, ni el tema surgió y menos pedirlo. Mire, Otón, eso sí, ¿verdad? Nos repartimos aquí las secretarías o las presidencias de comisión. Nadie tocó ese tema. Y yo realmente agradezco el respeto que tuvieron los diputados y las diputadas del PAC de que nos centráramos en la discusión de la propuesta, porque es así, la circulé, la discutió primero un grupo más reducido, el jefe y subjefe saliente y el jefe y subjefe entrante, y después se discutió en fracción, hubo modificaciones, agregados, y esa fue la discusión dentro del PAC, y no hacía falta lo otro. Yo, digamos, cuando se pierde así, se pierde, ¿qué más va a hacer uno? ¿Qué más se puede hacer? Y yo me siento muy confortable cuando hay una propuesta por el frente. Usted sabe la convocatoria a la conformación de un gobierno nacional, uh-huh, que ha marchado, entiendo, con bastante éxito. Yo no estoy involucrado, como lo prometí, pero ahí están tutelando el trabajo como facilitadores en la mesa de trabajo Roberto Artavia y Miguel Gutiérrez Saxe, y todo ese asunto de contenidos. Lo que yo propuse fue que nos buscáramos unión alrededor de propuestas, no alrededor de otra cosa, alrededor de propuestas de desarrollo. Lo demás, digamos, hay un político de este país que dice que yo me contradigo haciendo propuestas y proponiendo ese gobierno de unidad nacional alrededor de agendas. Cuando se hizo la alianza por Costa Rica en la Asamblea Legislativa,
Yo me opuse, claro que me opuse, porque ahí era toda una rifa de puestos. Era a quién le tocaba la presidencia de la Asamblea Legislativa, a quién el año siguiente, a quién el subsiguiente, a quién le tocaba la primera secretaría, a quién la presidencia de hacendarios y la vicepresidencia, todo se repartió. Ahí la ingeniería fue puestos entre los miembros de la alianza. Eso siempre ha sido sencillo, prometiendo este tipo de cosas, conformar una alianza. Pero el país no avanza. Es una alianza que no nace para lo que nos toca a nosotros los políticos de hacer, tomar decisiones sobre temas. Y eso es que he tratado de hacerlo. Recuerdo cuando yo estaba en Liberación y hice una cosa que se llamó, usted ni se acuerda, Randall, de esto, ni había nacido, se llamaba Mi Voto por un Programa. Hice un movimiento que se llamó Mi Voto por un Programa. Le dije a los dos precandidatos de Liberación, don Rolando Araya y don Carlos Manuel Castillo, que de Dios goce, el que vote, el que se comprometa públicamente a apoyar ese programa, eran 13 puntos. Ética y agricultura, básicamente. 9-8, está por ahí más o menos. Esto fue para las elecciones del 90. Bueno, sí estaba en segundo grado. Sí, y bueno, yo planteé eso e invité a gente a que se uniera. Bueno, unámonos, entre más gente haya detrás de esto, firmando, diciendo que votan por el candidato que se comprometa, más importancia le van a dar ellos. Fue muy exitoso el movimiento y desde ahí pues yo conocí personas con las cuales después fueron a ser parte del PAC y he creído mucho en esto de hacer propuestas programáticas y que la discusión sea alrededor de eso, y ahí es donde uno pues puede acomodar aquí, porque a veces otro partido tiene otra prioridad, bueno, veamos a ver cómo la metemos, pero todo eso deja fruto, consensos. Digamos, yo ahora conozco como resultado de esa propuesta tan concreta, y son como 3 páginas de asuntos, más o menos donde se orientan algunos diputados. A mí me gusta ahí siempre estar haciendo un trabajo horizontal de conversación. Nunca he sido jefe de fracción, entonces no he estado en foro en que se arman agendas, pero uno puede hacer mucho conversando con otros diputados, y ya yo sé entonces mucho del pensamiento de otras fracciones y otros diputados a partir de las discusiones para el 1 de mayo, y me facilitan empezar no de cero, sino ya habiendo conocido la posición de ellos. Pero tal vez si hubiera atacado en lo personal a Gonzalo Ramírez, hubiera ganado la presidencia del Congreso. En ese caso, ¿considera usted que el fin no justifica los medios, don Otón? Es que, digamos, yo aspiraba a ganar, ¿verdad?, para hacer muchas de esas cosas. Y una campaña de ese tipo en un grupo tan pequeño hace que haya ingobernabilidad. Haya ingobernabilidad después de eso. Es decir, yo además jamás creí que Liberación se mantuviese a la par de esa candidatura. ¿Por qué? O que diputados de izquierda votaran, porque Liberación ha proclamado mucho el tema, por ejemplo, de los derechos humanos. El tema de... está doña Maureen Clark, la expresidenta del INAMBRE. Maureen Clark, Sandra Pizque, Carla Granados, Ronnie Monge, el mismo Toño Álvarez. Dependiendo del grupo, ahora creo yo, proclaman una cosa, y dependiendo del grupo proclaman lo contrario. Y menos creí que diputados de, por ejemplo, el Frente Amplio o algunos diputados se matricularan, aunque no propuso una sola línea, don Gonzalo, pero él representa algo que ha defendido ahí, que le permitió ser diputado, apelando a la Biblia y a asuntos cristianos que bueno, le dieron votos, y él no solo llegó como resultado de ser un pastor evangélico y haber llamado a las iglesias a que votaran, sino que ha defendido vehementemente en la Asamblea esas creencias, en mérito de él, quiero decir. Sí, bueno, no tenía un partido grande, pero él tiene la palabra, no se ha cansado de repetirlo además, sí, en algunos videos que han circulado a través de YouTube. Yo sé que puede resultar incómodo que le pregunte esto, pero ¿usted se siente un político perdedor en el sentido de que cuando ha aspirado a un puesto en el que tenga que ir a elección popular o a elección de sus compañeros diputados no lo ha conseguido, don Otón? Es que depende de qué es perdedor, digamos. Claro que a mí me duele, me duele por el país, digamos, que problemas que en mi opinión son muy fáciles de resolver, pero con poder no se resuelven, porque hay políticos que les falta el carácter, pero la única derrota, Randall Rivera, la única derrota está dentro de uno. Es decir, lo que a uno no le da sentimientos de culpabilidad o pesar, o
temblores en la noche y gritos, es que no perdió. Digamos, yo hice una propuesta a Costa Rica, fue sincera, transparente, la creo profundamente. Por ejemplo, en el tema ético, yo practico mucho más de eso, de lo que quiero que se ponga en práctica en Costa Rica. Trabajé para ser candidato, cuando era candidato de la presidencia, me proponía que no había nadie en el partido que trabajara lo que yo trabajara. Y no estoy hablando de reuniones nada más, estoy hablando de ser yo el que respondía al correo, nunca decirles a ustedes que no, aprovecharme de programitas que los oía el presentador y su familia, pero como no teníamos dinero para ir ahí madrugar, yo empezar a las 4:30 todos los días a contestar correos y a chancletear este país, a trotar literalmente para cubrir este país. ¿Por qué yo voy a ser perdedor si no traicioné a Costa Rica, si yo lo que decía lo creía profundamente, si trabajé mucho para eso, para que se materializara en poder, trabajando mucho? Entonces, aún en lo personal, yo me siento triunfador, porque la ambición no derrotó mis convicciones. Yo sé, uno en campaña se puede acomodar. Vieran las ofertas de plata. Yo he contado ya, porque con el tiempo hace falta poner ejemplos de un empresario aquí de la construcción insistiendo en que quería darme 10 millones de colones, yo deseando plata y la campaña. Otro que mandó a decir que estaba considerando hacer una ayuda, y yo dije, no, yo tengo que ver si es del partido, si está convencido de los principios del partido. Cuando llega un camioncito de atunes ahí al partido, personalmente fui y los puse de vuelta, le digo, no lleves esto, dígale a su patrón que aquí no estamos, que es esta cosa de mandarnos así estas cosas regaladas, cree en el partido, ha leído el programa de gobierno. Es decir, entonces, ¿cuál es la derrota? Pero no, yo ahora para el 1 de mayo, hay gente que dice, Randall, yo no sé si usted lo ha dicho, pero analistas de este país, que es que hay que ser flexible, y que Otón es muy inflexible. Uno, digamos, en asuntos de proyectos de ley, la estructura de una propuesta tributaria, digamos, yo me he matriculado con la propuesta de Luis Guillermo Solís, a pesar de que tengo mociones, y no se me han aprobado, tanto en renta como en IVA, tengo mociones. Si no se me aprueban, igual voy a votar el proyecto. Esa es la flexibilidad que se requiere en democracia. El que usted no espera que al pie de la letra lo que usted cree se ponga en práctica, sino que esté dispuesto a obtener 70 y perder 30 con tal de obtener ese 70 en lugar de obtener 0. Esa es para mí la ecuación matemática de la democracia. Si usted cree que un proyecto, usted cree que el ideal es llegar aquí a 100, pero solo mueve un 1% en esa dirección y es la única alternativa, hay que apoyarlo. Esa es la democracia. Y no decir, no, como no llega a 100, yo voy a obstruir que eso pase. Entonces, pero en otras cosas uno puede ganar elecciones ahí en la asamblea y en el país, cediendo, aceptando platas de donde sea, traicionando todo lo que predicó y lo que la gente esperaba. Entonces, desde el punto de vista personal, no, yo soy una persona feliz, camino con la frente en alto. Hay gente que me dice, tal vez usted conoce a alguien que votó por mí desde siempre, y yo siempre digo en mí mismo, y gracias a Dios no puede decir que algo de lo que yo prediqué ahí, de los valores, de los asuntos de fondo, del ethos del partido y de lo que yo miraba como el poder correcto, lo que debe hacerse con el poder, lo he traicionado. Y entonces yo me siento triunfador, porque no puede nadie decirme, ay, Otón, pero a la hora de la hora, cuando el partido suyo falla, usted se queda callado. Ni me pueden decir, y usted así que tiene el poder, ¿qué pasó con eso? Ya usted está comportándose diferente a lo que predicó. Entonces, ¿cómo? Yo me siento muy tranquilo en la vida, muy feliz, eso yo creo que es el triunfo con el alma. Pero además, Randall, con las restricciones autoimpuestas en el partido. Tal vez la gente no sabe que este partido se hizo y fue una revolución. Vender los signos externos en lugar de regalarlos, lejos de dar comida voluntariamente, llevar comida y venderla para llevar a la gente a las reuniones, nada de que no pague por la comidita, no gastar plata en transporte en esas cantidades gigantescas, no ofrecer una alcantarilla en todo el país, nunca lo hice en 3 años, en 3 campañas, no le ofrecí un cargo, ni siquiera se lo insinué a nadie, ni para ministro, ni para policía, ni para nada, ni para director regional de una institución. Es decir, y haber hecho un partido junto con tantos costarricenses que lo hicimos con esa naturaleza, y que ese partido desde la primera elección fuera un desafío
que llevó a una segunda ronda desde la primera elección. Entonces, aún en términos de estas cosas personales, bueno, esos son triunfos gigantescos. El que hayamos llevado, yo no sé ya cuántos diputados habremos llevado en todo este tiempo. Tener un presidente de la República, digamos, el grupo que nos comprometimos con hacer este partido, en términos de poder, también podemos mostrar mucho. Entonces, en términos personales, mi conciencia tranquila, no me derrotaron las ambiciones, triunfé sobre mi propio... la parte de ambición que uno tenga no fue derrotada por mis valores morales, los que llevo en el corazón y en el alma. En términos de poder, sí ha logrado poder, y en términos de la narrativa nacional, el tema de la ética es un referente. El tema de la ética ahora es decir, es que nos da miedo que el PAC nos acuse, y muchos partidos han mejorado y han hecho códigos de ética. Cuando yo estaba en Liberación, don Randall, el código de ética definía como no ético de lealtad al partido. De hecho, a mí me llevaron al Tribunal de Ética porque públicamente acusé a una ministro o viceministro de Trabajo de que había dado pensiones a granel para tranquilizar trabajadores del Anglo que quedaron desempleados. Y eso me dijeron que era traición al partido, y por eso me llevaron ahí. El código de ética, en que no se define en términos de lealtad al partido, sino en términos de lealtad a la palabra del partido con el país, uso de recursos, etcétera. Esos códigos de ética los inventamos nosotros en Costa Rica. Y todavía no nos han imitado en algo, que nuestros códigos de ética no son genéricos. Nuestros códigos de ética no dicen austeridad, no define los máximos que usted puede utilizar de ciertos recursos. Entonces, también en la narrativa nacional, yo creo que no solo en el tema de la ética, en el tema de detener la ola neoliberal que había aquí, sin caer en los simplismos chavistas. ¿Sí? El partido logró direccionar al país en la ruta de construir sobre lo hecho, no de venir a eliminarlo como quería el neoliberalismo, o de irnos a las locuras del socialismo bolivariano, como alguna gente quiso aún al interior del partido. El partido hoy en día, no hay ningún partido en la Asamblea Legislativa que esté planteando una fórmula socialista, ni tampoco neoliberal, excepto el movimiento libertario, que creo que es hasta meritorio de Otto Guevara. Él mantiene ahí unas posiciones, pero muy neoliberales, pero aparte de él, usted no oye Liberación y la Unidad como eran hace 10, 15 años, en esa obsesión por privatizar hasta la catedral, por abrir la economía. Es decir, ahora no, ahora las discusiones son de otra índole, pero la tesis del PAC, de tecnificar la administración pública y de hacer más eficiente lo que tenemos, y de orientar este partido por la ruta del centro, del gran centro, desde el trópico de Capricornio hasta el trópico de Cáncer, porque el centro no puede ser el Ecuador, entonces seríamos muy estrechos, y dejar esos extremos fuera. Yo creo que es un logro del PAC en lo ideológico, en lo ético. La narrativa cambió, hemos logrado poder, y yo en lo personal no logré ser presidente del país, pero en lo personal lo que cuenta es cómo se siente usted con su alma, y yo me siento feliz con mi alma. ¿No le dio cólera cuando ganó Liberación así como ganó el 1 de mayo? Digo, usted es un ser humano, ¿no? En algún momento no le dio chicha. Ay, Randall, vea, ¿sabe qué hacen esas cosas? Hacen sentir la filosofía mía de la política necesaria, entonces me hago yo sentir necesario. Si esas cosas no existieran, cuál es el valor agregado de mi existencia y de la gente que ha acompañado este esfuerzo. Claro. Es exactamente ese oportunismo, eso en que el programa de todo es el poder, en que todo se acomoda para el poder, lo que hace necesario la narrativa en la cual yo he puesto un granito de arena en Costa Rica. Pero le dio cólera cuando estaban contando esa tercera ronda y contaron... No, pero, o sea, si tuviese 18 años... Pero no, yo conozco. ¿No le hirvió la sangre de lo que estaba pasando? Por Costa Rica, sí. ¿Cómo nosotros nos devolvemos a la edad de las cavernas, al oscurantismo, de Dark Ages, en que la religión y la política era lo mismo? Y cómo un partido grande que se habla de renovarse da ese paso, como es Liberación Nacional. Pero eso es lo que hace necesario que exista otra visión de la política, otra en que el poder no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para ejecutar programas y propuestas, en que lo que va al frente son los programas, las éticas, las propuestas. Eso hace falta, y el hecho de que no se corrija la política tradicional, a pesar de los golpes que les dio el PAC desde que fundamos, desde la primera elección, revela la urgencia de que sigamos para adelante con esta
visión de la vida pública, de la política. Pero vamos a ver, yo no he dicho que usted es inflexible, sé que se lo han dicho, sé que su mamá se lo dijo. Además, su mamá le dijo que usted era muy inflexible. Pero me dijo, a manera de pregunta me dice, Otón, ¿no será que es cierto lo que dicen, que ustedes, los periodistas o los analistas, quién sabe quién o yo, que usted es muy inflexible? Y le digo, mamá, si yo fuera flexible, usted me echaría de la casa. A nosotros ustedes nos enseñaron, no se acuerda, le digo, cuando llegaba uno a rajar con notas buenas de la universidad, porque las del colegio las revisaban y ustedes decían, solo en eso están, vienen aquí a rajar con eso, vaya a la finca a trabajar. O sea, fueron rigurosos mis padres, pero ellas seguro con la aspiración de que yo presidiera la asamblea, pero cuando lo expliqué estaba feliz y orgullosa de mí. Pero sabe que sí es muy flexible para algunos miembros del PAC, el código de ética, don Otón. Vea, el primer año cuando llegan a ser diputados, ahora Henry Mora es presidente de la Asamblea Legislativa, condenado por la Sala Constitucional por ocultar información pública, aprobando un presupuesto al revés, digamos, le dio vuelta a Pitágoras absolutamente Henry Mora siendo presidente de la Asamblea Legislativa. Los asesores, que uno entendía que el PAC era el partido de austeridad, que no usaba más asesores de la cuenta, entonces pierde la lógica, porque entonces se los dan al PUSC, ¿verdad? Y entonces usted dice, hey, ahí no le están hablando nada al país, simplemente le dieron los códigos al PUSC. A cambio de los votos. A cambio de los votos, no para Henry Mora. No fue un acto generoso que ya no teníamos derecho a hacerlo porque anunciábamos que no lo usáramos, no. Imagínese, a cambio de los votos. La política y la transacción, claro. Ahí los principios éticos del PAC, que uno podría aceptarle que el PAC los puso, digamos, en la narrativa nacional, pero hay gente del partido que se los ha pasado por donde ha querido. Es cierto, y yo he sido crítico y todo eso lo he mandado al Tribunal de Ética y para que usted sepa cosas que me molestan, a la Comisión Política. Claro, pero no ha pasado nada. La Comisión Política ni siquiera los mueve. Claro, he sido muy crítico y he tomado decisiones como que yo me comprometí a dar una contribución de mi salario al partido el partido es completo con sus propuestas y estoy depositando esa contribución en una cuenta de ahorros en el Banco de Costa Rica que se llama Contribución Contingente PAC, y le dice una carta a la Comisión Política: si ustedes no aplican los rigores éticos del partido, yo no puedo dar plata así. Entonces, claro que eso me molestó mucho y otras fallas. Digamos, han habido momentos en que realmente en todas las bancadas del PAC han considerado que el código de ética que mostraron en la campaña ya cuando están en el poder es un estorbo, lo cual es imitar al pie de la letra la política tradicional. Claro, pero y lo que hacen es no discutir y decir al interior del partido que yo soy un moralista. Yo espero que ahora, con la paliza que se ha sufrido por algunas acciones, ante la absurda respuesta de que como Liberación lo hacía, entonces se borra nuestro pecado, una cosa de ahí era para hacer un cambio, que hicimos esto, no era para justificar nuestros malos actos en el hecho de que otros partidos los hacían, era para que esas cosas nunca se volvieran a hacer. Yo espero que el partido reflexione todo, digo, gobierno, partido legislativo, partido institución, y no huyamos, sino que abracemos las propuestas que hicimos, que nada tienen de extremistas, nada. Yo vivo tranquilamente con esas normas, y la verdad le digo, con más rigurosas que esas. Yo no sé si soy mal o buen diputado. Lo que sí le puedo asegurar es que si soy mal diputado no es por el código de ética, es por otras razones, pero no por el código de ética. Pero vea, es que a veces el código de ética no impide hacer las cosas como hay que hacerlas, y administrar el tiempo y los recursos que nos paga el Estado de una manera eficiente. Pero vea qué complicado, porque entonces ya no Otón Solís, sino el PAC, uno lo puede ver como el partido ese adalid de la ética, que apenas cualquier otro partido comete una falta ética, está el PAC encima señalando, impulsando. Pero cuando es uno de sus miembros, Henry Mora, que es el caso que me acuerdo, aquella, no me acuerdo cómo se llama, que le dieron el puesto, Katia Martín, por ejemplo, el tema de los asesores a cambio de votos. Entonces pareciera que todos son corruptos, pero cuando es alguien de nosotros, suave, ni el comité político se mueve, nadie se mueve y no pasa nada. Porque cuando le ha tocado al PAC enfrentar sus propios demonios, don Otón, a un sector del PAC, si usted tiene toda la razón, esas son las diferencias que tenemos. Y lo que yo espero en esta campaña haya una competencia entre los dos aspirantes
para mostrar que de veras se creen en la historia y que los diputados aspirantes también den, porque ahora como hemos tenido poder, cada uno tiene trayectoria y podemos preguntarle, si usted qué hizo cuando se cometió tal error, y ahora están buscando votos, ¿verdad? Es decir, ¿usted qué opina de lo que hizo tal miembro del PAC? ¿Verdad? Y vamos a ver si el silencio es la respuesta, con tal de ganarse ese apoyo, o si se van a hablar con claridad. Entonces yo creo que mucho de lo que esta precampaña define es cuál de los dos precandidatos representa mejor lo que el país espera del PAC, para no hablar de lo que propusimos, del PAC fundacional, lo que el país espera del PAC, aún el país no PAC. Espera que en ese tema de la ética pasemos a un estadio superior y que sus partidos, los que no son del PAC, imiten al PAC en eso. Y bueno, claro que ahí estamos debiendo. Pero es un partido alcahuete con sus miembros, que se jalan tortas. Sí, bueno, se lo he dicho a la presidencia del partido y a la comisión política, no sé en cuántas cartas. Ha habido momentos en que el partido reacciona, pero ese es un problema, y nosotros hicimos un partido. ¿Usted sabe por qué no puede haber miembros de la Asamblea Legislativa en la Asamblea Nacional del partido? ¿Por qué? Porque queremos que la Asamblea Nacional sea un órgano que está para vigilar el comportamiento de los electos a todos los cargos y los nombrados por el PAC en relación con las promesas de contenido programáticas y las éticas. Por eso es eso, no fue por otra razón, porque yo vi en Liberación Nacional cómo yo me quedaba en Liberación, ¿a quién le acuso? Le iba a acusar al presidente de la República y seguro se burlaba de mí, este inocente, viene a acusarme de lo que está haciendo tal diputado, tal ministro. A la Asamblea Nacional no podía ir, que era un órgano, ¿verdad?, que debería vigilar que el partido cumpliera con lo que prometía, y los manifiestos y los programas y toda la que era la propuesta del partido. Y no, la mayoría de todos los diputados eran miembros de la Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea Nacional era juez y parte. Entonces, como decía yo cuando estaba en Liberación, ahí solo sigue Dios. Voy al presidente, él es amigo de todo eso y lo ha disimulado y lo practica. Voy a la Asamblea Nacional, ¿para qué voy? Todos los diputados que yo quisiera acusar porque están haciendo lo que están haciendo cuando yo estaba en Liberación, del mismo Liberación, están en la Asamblea. Entonces inventé que la Asamblea Nacional, no hayan diputados, no puedan estar en la Asamblea Nacional, para que la Asamblea sea un órgano que vigile, en lugar de ser un órgano que protege y disimula como buena parte se ha convertido. Exactamente, que más bien yo soy el malo. Para la Asamblea Nacional, en el 90% yo soy el malo. Eso sí, no me invitan a que tengamos un dialoguito sobre eso, a que tengamos un debatito sobre esto. A ver por qué se vale decir que en campaña no se gasta anunciando obras y después en gobierno se vale decir que sí. Prefieren la maledicencia, el silencio, en lugar de debatir esto, a ver qué partido queremos. Si flexibilizar es flexibilizar en asuntos que se pueden flexibilizar perfectamente sin que nada le pase al partido. Pero esta estructura del PAC, ¿es al comité político, por ejemplo, se le parece a Liberación del que usted se fue? No, es decir, cuando yo hago esta crítica es en comparación con los estándares que definimos nosotros, no en comparación con los otros partidos. ¿Se ha evaluado el PAC? En relación con nuestros propios estándares, el PAC no se está comportando de acuerdo a nuestros propios estándares. De acuerdo a otros partidos es infinitamente superior. Ok, no, hablemos del PAC en sí mismo. Pero yo estoy de acuerdo que la valoración es en relación con nosotros mismos, porque nosotros le prometimos eso al país. Y eso es sagrado, eso tiene que cumplirse. Entonces esa es la valoración que hace falta. Pero de ahí a que allá decir es superior o inferior que otros partidos, no. Somos mejores, yo creo, pero no estamos donde deberíamos estar y donde prometimos que íbamos a estar. Don Otón, usted que es tan claro para hablar, ¿quién le pidió puestos a cambio de los votos el 1 de mayo? Yo no sé si es necesario, pero es que... Sí, es necesario. Tengo que trabajar en la Asamblea Legislativa, don Randall, y tengo que promover proyectos y negociar asuntos de sustancia. Pero espérese, lo que me está diciendo es que se va a callar los nombres a cambio de la negociación política. A cambio de los proyectos. Sí, en la negociación política por los proyectos. Creo que dañaría los proyectos, o sea, el país, las propuestas que hay para corregir problemas como los que usted apuntó aquí, uno de ellos, lo del presupuesto. Si ya ha pasado el 1 de mayo, entramos en eso. Yo creo que, o sea, se pidió viajes, se pidió... me advirtieron que lo del cafetín, que si yo quería cerrar eso, entonces... ¿Le pidieron códigos? Que me pidieron códigos, que don Antonio Álvarez le había dado códigos y que si yo le iba a mantener eso, claro que sí. Pero usted no dice quién le pidió viajes, quién le pidió lo del cafetín, quién le pidió códigos. ¿Qué ganamos con eso? Si yo tengo que hablar con esos saber quién intercambia votos en la Asamblea Legislativa por viajes, por códigos o por cosas en el cafetín.
tengo que trabajar los proyectos, Randall, y eso generaría tal enojo porque la gente... yo creo que los que nos están escuchando saben quiénes fueron los que me mandaron mensajes. Pero usted no está... Es que la gente no sabe. ¿Cómo vamos a saber quiénes son? ¿Y a la gente qué le ha importado eso toda la vida, don Randall? Bueno, ¿cuántas veces he dado yo nombres? Pero usted no es un soñador que dice, yo quiero cambiar este país. Tal vez a la gente le interese hoy saber. La gente se entera y los vuelve a elegir. Los medios de comunicación, hay expresidentes ladrones y los entrevistan y les dejan publicar. Es una batalla muy rara, muy difícil esta batalla. ¿Y entonces se dio por vencido? No me he dado por vencido, sigo trabajando por lo mío, yo siendo lo que soy, trabajando para que el partido actúe de la manera correcta que lo prometimos, pero aquí veo candidatos a diputado que, o sea, y gente que llega a ser diputado otra vez después de que hicieron todo lo que había que hacer. Es decir, candidatos que deberían estar en cero en las encuestas de opinión por las cosas que hacen y no están en cero. Entonces, ya yo hice eso, lo hice con nombres y apellidos, con mi propio partido cuando era Liberación, ahora con mi propio partido he pedido las renuncias de quienes creo que deben irse. Pero parte de lo que yo he concluido es que al país le importa muy poco eso. El país, una parte del país, sí, como me dijo un día Eric Lonis, me resiente cuando usted dice que el país no lo apoyó, muchos lo hemos apoyado. Eric siempre ha sido un gran caballero conmigo y entonces tengo que aclarar eso. Pero a la mayoría del país son otras cosas. Un anuncio muy lindo les impresiona, o la lealtad partidaria, de que toda la vida fueron de ese partido, y hay una parte del país que no es suficiente para ganar. Entonces yo quiero sacar proyectos en esta ruta legislativa. Vea, la magia de las entrevistas son estas. Yo le hago las preguntas y usted responde las que quiera y lo que quiera. Y yo no soy un juez, así que no está obligado a responderme. Lo que quiero dejar en claro es que usted prefiere no dar los nombres a cambio de que... Proyectos de ley. Sí, de que no, avancen no, por eso lo quiero dejar nada claro. Personal para mí. A cambio de que avancen los proyectos de ley. Ya no es para votos, yo no aspiro a nada, ya no puedo aspirar. Es porque... hay gente muy pequeñita mentalmente en este país, esas personas que me pidieron eso. Claro, pero si no... Y entonces, con tal de dañarme a mí, como venganza por decir nombres, no van a apoyar proyectos en que yo tengo un especial interés. Entonces, Randall, pero ¿cómo si no yo no voy los a... nombres, ¿para qué cuenta que le pidieron viajes, lo del cafetín y los códigos? Usted me pidió explicaciones de qué pasaba en un proceso. Por supuesto, pero esta no es la primera vez que lo dice aquí. Ya lo ha dicho desde el 1 de mayo varias veces. Sí. Yo quiero saber su motivación. ¿Por qué dice? Bueno, yo voy a decir que me pidieron esto, pero no voy a decir los nombres. Porque tengo que trabajar los proyectos. Quiero trabajar los proyectos, quiero que haya gobernabilidad. Tiene cero impacto eso. Esa gente puede ser electa otra vez, a como es el electorado de indiferente a estas cosas. Para mí no, para mí es muy serio. Entonces, ¿qué es lo que se gana con eso? ¿Qué es lo que yo gano? Es decir... fíjese si se cuidan poco, que por ejemplo una diputada me mandó a decir lo del cafetín con otra persona, un alto jerarca del gobierno. Y es que tal diputada le molesta lo que usted siente. ¿El viceministro de la presidencia? Sí, el viceministro de la presidencia, que es una de las señales que tengo de que me alegra que el gobierno no me vetó, es que me ofreció ayuda y me comunicó las inquietudes que habían de algunos diputados. Eso me llamó la atención. Vamos a ver, yo tengo, no sé, vamos a ver, como 15, 16 años trabajando aquí. A mí siempre me pareció una pérdida de tiempo de nosotros los periodistas irle a preguntar al presidente que qué le parecían las candidaturas en la Asamblea Legislativa, porque todos los presidentes tenían exactamente el mismo discurso, que es el más razonable. Hay independencia de poderes, es otro poder de la República, pero en la dinámica todos sabemos que no es así y que ahí a Casa Presidencial le interesará que llegue alguien. Pero usted ha citado con gran normalidad, digamos, al viceministro de la presidencia, que le ofreció su ayuda para ser presidente del Congreso, al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien también le ofreció su ayuda, que no sé en qué le puede ayudar don Fernando, pero le ofreció su ayuda. ¿No le parece una intromisión de poderes? Yo no sé si lo hicieron como órdenes del presidente o si fue una cosa personal, pero tal vez sí, pero yo sí debo decirle que en el momento no les dije que no me ayudaran. O sea, tal vez cerré ahí, porque sí, Luis Paulino se portó bien. Yo creo que vieron la agenda es pro impuestos y el gobierno está interesado en los impuestos, es pro empleo público, está interesado en empleo público, y por lo menos creo que a Fernando Rodríguez eso fue lo que le llamó la atención, y a Luis Paulino. Es mucha de la agenda del gobierno, porque al contrario de lo que se cree, yo la agenda del gobierno la he apoyado excepto en 2 proyectos de ley. Claro, Solo 2 proyectos de ley me he puesto. Claro, a mí lo que me puso a reflexionar es que los dos le ofrecen la ayuda.
No solo le preguntan, a ver, ¿qué es lo que tenés planeado de ser presidente de la Asamblea Legislativa? Sino dicen, yo lo ayudo. Cuando me ofrecieron eso, conocían el programa. Claro. Lo conocían. Entonces era un programa que creo al gobierno también le interesa. Y entonces sería una razón sana, ¿verdad? Ayer estuvo aquí Marvin Carvajal, el director jurídico de Casa Presidencial, explicando el tema de los sobrepagos. Y yo hay cosas que yo no quiero reproducir mitos urbanos. El primer caso que se da aquí es el de Carmen Muñoz. Y el primer caso, ella. Yo no voy a atribuirme como prensa hallazgos. Ella fue la que descubrió que le estaban pagando mal. Dice Marvin Carvajal. Y ahorita usted me da su versión, por favor. Porque, ¿verdad? Entonces Marvin Carvajal dice, sí, no, ella fue, y además yo por aquí tengo, no sé si las traje ahorita, bueno, a la señora Villalta, que era la jefa de Recursos Humanos del Viceministerio de Gobernación, en julio de 2015 le da una declaración a la periodista Natacha Cambronero de La Nación y dice, sí, yo interpreté mal la norma, no leí la segunda parte de la norma y resulta que aquí solo estoy yo, solo hay 3 personas, no hay secretaria, no hay abogado y no sé qué. Ok, ayer le preguntaba a Marvin, ¿y cuál fue la sanción para la señora? No sé, pero hubo una sanción administrativa contra la señora. Bueno, varias gente me preguntó, ¿es cierto que ascendieron a la señora? Le pregunté a don Marvin si ascendieron a la señora, no sabía tampoco. Admitió ayer don Marvin que el gobierno no hizo nada. El Poder Ejecutivo, no el gobierno. El Poder Ejecutivo no hizo nada para averiguar si había otros o no. Hasta que le salta por la Contraloría General, ya no, como ellos dicen, por el gobierno, que la viceministra de Vivienda estaba recibiendo un exceso de pago. Y bueno, se lo suspenden, empiezan a cobrarle, se filtra a la prensa, creo que lo publica El Mundo CR. Días después surge el caso de Ana Gabriel Zúñiga, que de los 8 casos es la única que se ha sentado en la galleta desde el inicio con que era justo y que ella lo podía recibir, y ella interpretó todo lo que se le ocurrió a su favor, y después empiezan a surgir temas. Y ayer le pregunté a Marvin, ¿cuándo van a echar a la gente de Recursos Humanos? Entonces, que le ha costado a este país un montón de plata. Bueno, van a recuperar la plata, pero el costo político que está sufriendo esta administración de Montón con esto, tal vez no el presidente, la administración, es invaluable. ¿Usted también cree que es necesario que se pague un costo político por esto que ha pasado? No, pues yo creo que nosotros lo que hubiésemos hecho, si otro partido hubiese estado en el poder y esas cosas ocurren, es pedir la renuncia a todo el mundo. Eso es exactamente lo que yo he hecho. Incluyendo a los que lo recibieron sin saber. Es que esa historia yo no la creo. Porque si usted me hizo la cara no cuando yo dije lo de Carmen Muñoz. No, si el periódico andaba detrás de la noticia, alguien les contó. Ajá. Y empezaron a llamar al ministerio. Okay. Y entonces la viceministra, conociendo de eso, hace un ejercicio para decir que fue ella la que se preocupó, pero a la de Recursos Humanos, que aceptó la culpa ex post, lejos de sancionarla, la mandaron a Cartago a un puesto mayor, o alguna parte, a un puesto mayor. ¿Qué beso? Yo no sabía, ayer se lo pregunté a Marvin y no lo sabía, usted sí lo sabe. Entonces, y entonces hizo una investigación en la Asamblea Legislativa, por eso es que conozco el caso más o menos. Claro. Y la secuencia de hechos, la prensa andaba detrás del tema, antes que se hiciera la primera acción por la viceministra para tratar de ver qué es lo que había pasado, que además era experta en el tema, porque había estado diputada en la comisión que hizo reformas a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Pero aparte de eso, el tema, me sorprende que el abogado diga que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Ese es un principio sagrado, porque si no, yo me robo este micrófono de Don Rantal y claro. Digo, no sabía que yo no me lo podía llevar para la casa, creí que parte del pago a la entrevista era que me llevaba el micrófono para la casa. O sea, no se puede alegar ignorancia ante la ley. Dios claro. Guarde ese alegar ignorancia ante la ley. Y toda la base de defensa del gobierno de estos casos es que no sabían. Es que no sabían cuándo se paga, cuándo no se paga. Y lo otro, que no sabían que estaban recibiendo, son tan multimillonarios. Digamos, yo entiendo que Francis Durman en Costa Rica reciba, ya no sé, 400,000 colones más y no se dé cuenta. Pero estoy seguro que se da cuenta, porque la gente que le ha costado lo que hace, cuenta todos los 5. Pero no son multimillonarias estas personas. Tal vez es el sueldo más alto que han tenido en toda su vida. Y la otra asunto es, bueno, si Recursos Humanos ha hecho esta torta, ¿cuántas sanciones han habido a Recursos Humanos? Digamos, yo lo primero que hago, si un subalterno me embarca a mí, es echarlo. Y si no puedo echarlo, la sanción más severa que pueda, si me hace cometer un error de esa magnitud. Entonces, no, yo creo que el tema es complicado. Hicimos una investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y vea usted las paradojas de la vida.
hacemos un informe, yo firmo un informe en que se pide la destitución inmediata de Carmen Muñoz. Fue el primer caso, ¿verdad? Estamos hablando... Julio de 2015. Sí, y esto lo vimos en comisión ahí por agosto del 2015 y los diputados de Liberación, incluyendo al candidato presidencial Antonio Álvarez, hace un informe en que dice que vaya al archivo, que eso no es nada, que esos son moralismos, dice, más o menos. Lástima que no traje la resolución. Entonces yo ahora escucho todos los epítetos que Liberación le achaca al gobierno, todos los epítetos correctos que le achacan al presidente, porque el presidente dice que es un error, que eso no es nada. Eso dijo Antonio Álvarez, su candidato. Entonces todos esos epítetos deberían achacárselos a su candidato, ¿verdad? Y tal vez si en ese caso hay unanimidad en la decisión en la Asamblea Legislativa, no vuelve a ocurrir y el gobierno le presta atención, pero el gobierno debe haber sentido una enorme felicidad. De hecho, Carmen Muñoz por escrito lo hace en un Facebook. Es decir, más o menos insinúa que gente con más experiencia, Antonio Álvarez y Rolando González, que firman ese informe, no la condenaron y que en cambio yo sí hice algo durísimo, como forma de demostrar que era moralista, que era extremista. Por cierto, no solo yo, Mario Redondo y otros diputados también. Pero este gobierno, le pregunto, ¿este gobierno maquilla algunas cosas? Porque, vamos a ver, usted ahora me dijo, Diario Extra andaba detrás de lo de Carmen Muñoz, y entonces Carmen Muñoz se pone viva, digamos, para que en la dinámica sea ella la que aparece como la persona que descubrió que le estaban pagando más, y entonces el gobierno la apoya, además, en esos temas. El martes dieron a conocer en conferencia de prensa que el ministro de Comercio Exterior cobró de más también, y la ministra de Planificación, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, el gobierno está dando a conocer estos casos. Pues resulta que el editorial de La Nación al otro día dice, no, ¿cuál dio a conocer? Desde antes del 1 de mayo estamos nosotros detrás de esto, y nos quemaron la información, que además es un obstáculo feo al acceso a información pública, y se los quemaron en Consejo de Gobierno. Le pregunto, ahora sí, ¿este gobierno tiende a maquillar algunas cosas para parecer más transparente de lo que es, don Otón? Yo creo que en este caso no ha sido un ejemplo de lo que nosotros deberíamos ser ejemplo. Eso significa que sí, maquilla las cosas y que no es tan transparente. Claro, yo no he visto todavía las contestaciones a la editorial de La Nación en que dice que ellos andaban detrás de eso. El gobierno prohíbe dar la noticia para después sacarla y decir que ellos andaban detrás de eso. Me parece que se ha fallado en eso, se ha fallado. No sé si exceso de amiguismo o qué, pero no se ha manejado bien para nada eso, tan fácil que era manejarlo bien. Era desde el primer caso, despedir a la persona, desde el caso de hace 2 años casi, y hacer un llamado de atención a todo el mundo. Mire, aquí no perdonamos nada, ya se fue la primera, todo el mundo aquí a averiguar qué está pasando y a rectificar. Pero cuando no hay esa tesitura, no se le da importancia al tema, terminamos en este enredo y haciendo realmente una defensa que a mí realmente me da pena por lo que el partido prometió, decir que Liberación lo hizo también y que están haciendo la lista de gente que lo hizo. Claro que lo hicieron, y cosas peores, pero nosotros no hicimos un partido para proteger nuestras fallas sobre la base de que otros lo habían hecho, era para no hacer lo que otros habían hecho. Okay. Llegó a la conclusión, por lo que me acaba de responder, que sí, el gobierno maquilla entonces para su criterio. Es que evitó decirme que sí al inicio y me dijo, por ejemplo... Bueno, es que digamos, tal vez contestan todo eso, tal vez contestan ese editorial y que dicen que no es cierto. Pero si uno cree el editorial, sí. Sí, pero ya me dijo lo de Carmen Muñoz. Lo de Carmen Muñoz, hablé con periodistas del Diario Extra, ellos andaban detrás de la noticia. ¿Quiénes debieron ya de haberse ido de este gobierno? Ministro González debió haber sido hace tiempos, sí. Ministro de Comercio Exterior. Yo no voy a hacer la lista, yo no soy un juez, ni me pongas a hacer eso, yo no voy a hacer eso. Claro. Ya lo he dicho en su momento, quienes tenía que irse. Por supuesto, pero no le voy a hacer la lista porque se nos acaba el programa de aquí a las 3:20. Lo que no exagere. Lo que quiero plantearles es que usted me dijo, debieron de haberse ido, por ejemplo, todos los ministros y viceministros que recibieron sobrepagos. No, eso no lo he dicho. Yo creo que un ministro que tiene todos los títulos, pero que no fue al colegio a inscribirse. Como Alexander Mora. Vi uno por ahí. Es que es diferente cuando usted no tiene el título, lo cual revela vagancia. Gente con sus añitos ya, más de 25 años, y no tienen título universitario, yo no sé en qué han estado. Esa es Carmen Muñoz. No sé, y otros revelan que se dedicaron a hacer política en la universidad y no a estudiar. Entonces, pero cuando alguien ya tiene el título, la formación para desempeñarse en el cargo, y no se dio ese procedimiento, creo que
que con que paguen está bien, es severo el tema de que se vayan. Pero otra gente que no tiene ni título y que simuló tener título, es decir, gente que por vagancia, reitero, porque se dedicaron a otras cosas y estando aquí en las goteras de la universidad, siendo de San José, teniendo las universidades en montones alrededor, no tienen título y fingieron tenerlo. Yo creo que eso es grave éticamente y revela una personalidad complicada, ¿verdad? Pero ya alguien que tiene el título y todo, y no fue a inscribirse al colegio, no sé, yo que pague lo que no debió haberse ganado, pero el despido me parece severo y no tengo claro cuáles están en esa categoría. Ok, la gente de recursos humanos que autorizó estos pagos, sí. Yo a todos esos los sancionaría, excepto que no los sancionan. ¿Sabe por qué, don Randall? ¿Por qué? Porque ellos van a decir, no, es que ella vino a decirme que hiciera todos los recovecos posibles para que yo ganara. Eso es lo que sospecho, porque si no, usted la de mejor defensa es sancionarlos. La mejor defensa es sancionarlos. Digamos, cuando un jerarca le echa la culpa al inferior, pero no lo sanciona, es porque sabe que si lo sanciona al inferior, dice, no venga usted con mentiritas aquí. Usted vino aquí y me dijo, ve a ver cómo hacemos esto, cómo arreglamos esto. Entonces, yo todavía no conozco una sola sanción. Nada. Entonces, no creo yo que sea culpa de los de recursos humanos, porque sería la mejor defensa que dijeran, vea, apenas me enteré, eso sí sería evidencia y no maquillaje, apenas me enteré, establecí una acción, un acto administrativo, se me olvida la palabra, para un proceso administrativo para sancionar a esa persona, un procedimiento administrativo de recursos humanos que me engañó y empezó a pagarme más por quedarme bien a mí, que cree que me iba a comprar para que yo le disimulara cosas. Es decir, eso revela. Yo cuando algo que echan la culpa al subalterno y el subalterno no es sancionado, sino que a veces es premiado con un cargo más alto, cosas de ese tipo. No, fue que desde arriba vino. ¿Cuál le parece que ha sido el mejor ministro de esta administración? Yo hay gente que respeto mucho, aunque difiero, ¿verdad? Pero qué difícil. Usted quiere que yo juzgue, que me convierta aquí en un juez y... No, le pido su opinión. No quiero. Ojo, está bien, usted puede responder lo que quiera, pero ojo la forma en que le pregunté. No le pregunté quién era el mejor ministro de esta administración, le pregunté quién cree usted que es el mejor ministro de esta administración. ¿Sabe por qué se lo pregunté así? Porque sabía que me iba a decir que si no lo estaba poniendo a juzgar. La bendición a la mitad. Estuvo la pausa comercial, pero no nos han traído el café, don Antón. Sí, bueno, pero entonces extienda el programa hasta que llegue el café. No, ya van a traernos el café, no se preocupe, porque además llueve fuerte hoy aquí en La Uruca. Vamos a ver, usted al puro inicio del programa me dijo que todo el mundo creía que este gobierno le iba a ir mal, pero está terminando bien. Pero yo quiero preguntarle un matiz, ¿le está yendo bien al presidente, que efectivamente ha subido su imagen, o le está yendo bien al gobierno? ¿A cuál de los dos le está yendo bien? Bueno, la macroeconomía anda bien, ¿verdad? Y es cierto que hay mucha cosa externa, pero también hay esfuerzos del gobierno, a pesar de su error original de no enviar impuestos de una vez cuando comenzó y de enviar ese primer presupuesto. Pero el Ministerio de Hacienda, y creo que por instrucciones del presidente Luis Guillermo Solís, se ha amarrado la faja en materia de gasto y ha limitado el crecimiento, y en materia de cobro de impuestos. Y después usted analiza, don Randall, la agenda legislativa en asuntos fiscales. Es impresionante la agenda legislativa y se han aprobado ya muchos proyectos. Faltan, digamos, en materia de ingresos, faltan los dos más importantes: el IVA, el proyecto para convertir el impuesto de ventas en un IVA, y el impuesto de la renta. Pero hay una serie de proyectos cualitativos que ayudan a cobrar mejor los impuestos, y otros que son impuestos, como el impuesto a las personas jurídicas, una reforma a las aduanas, en fin. Ha sido impresionante la agenda, y también es muy defendible lo que se ha hecho en materia de administrativa por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos. Y reitero, la cosa macroeconómica, me refiero a la inflación, la devaluación, las tasas de interés, están en una situación... Ya no tuve que extender el programa. Llegó el café. En una situación mucho mejor, y hay factores externos, pero también hay que tomar en cuenta estos factores internos. Entonces, el presidente, claro, digamos, está utilizando lo que es su gran activo, lo que lo hizo un gran candidato. ¿Él? Un comunicador por excelencia.
su presencia donde hay que estar para comunicar bien las cosas. Fue su vida. Ustedes lo entrevistaban aquí en programas de Monumental. Claro, era un nacionalista internacional. Porque comunicaba, articulaba muy bien y decía muy bien las cosas. En la campaña fue inteligentísimo, comunicando o no comunicando nada, porque la prensa además no lo presionó. Primero no lo tomaban en cuenta porque estaba en cuarto o quinto lugar. Y cuando ya estaba solo contra Johnny Araya se retiró. Entonces nunca fue traboneado, y él astutamente, creo, con esa expertise en comunicación, ¿para qué comunicar si no hacía falta comunicar cosas concretas? Que siempre que usted las comunica se hace anticuerpos. Y ahora en gobierno, en la última parte, también comunicando bien. Pero aparte del asunto comunicativo, que no hace que un gobierno sea bueno por sí solo, ya le digo, la cosa macro se vaticinaba por mucha gente, hasta yo creí que íbamos a salir mucho peor en materia fiscal, y probablemente el déficit fiscal va a ser inferior al que se recibió. Claro, la variable grave es la deuda interna, que sí se ha incrementado como 7 puntos del PIB en este gobierno. Sí. Y eso es serio, porque cada vez hay que pagar más en intereses. Por supuesto, porque vamos a ver, inclusive la memoria de la Contraloría, ya me leí una parte para el programa de la otra semana, la memoria de la Contraloría General dice que efectivamente se está cobrando más que antes y se está gastando menos que antes. Eso es un hecho planteado y probado en números. Lo que pasa es que no es suficiente. No, claro que no. Y tocaba, porque se había creado el ambiente, hacer muchas cosas en empleo público y en impuestos. Bueno, pero el presidente es el presidente con mayor nivel de popularidad en 30 años. Sí, bueno, le digo, buena comunicación, asuntos concretos como este de la macroeconomía, y digamos, no hay casos de corrupción, así, de esos gigantes. Cuando uno habla y muestra intranquilidad, como yo la muestro con algunos asuntos éticos, es en comparación con nosotros mismos, pero la gente lo mide quizás en comparación con otros partidos y el pasado, y entonces lo califican mejor, y creo que tiene razón, está mejor. La molestia de algunos de nosotros, mía por ejemplo, es que podríamos haber hecho mucho más para llegar a nuestros estándares. Hablando de comunicación, ¿cuándo fue la última vez que habló con el presidente? Hace mucho tiempo, sí. Ya era presidente. Sí. Sí, yo fui un par de veces a las reuniones de Casa Presidencial. El primer año. Yo dejé de ir y de hablar, creo que como en septiembre, dejamos de hablarnos, en septiembre del primer año. Pero en un evento de banca de desarrollo lo vi y nos saludamos con algún afecto. ¿Y por qué no hablan? Bueno, no hay relación personal. Sería relatar otra vez qué fue lo que pasó, pero... No. O sea, digo, pero es que ya, pero eso no las afecta. Cosas han cambiado. Usted fue el candidato a la presidencia del PAC en la Asamblea Legislativa. No afecta en nada la gestión de gobierno ni mi posición. De hecho, creo que soy, don Randall, contrario a lo que muchos de ustedes dicen, el diputado que más se ha comprometido con la agenda de gobierno. Yo solo me he opuesto a 2 proyectos. Al primer presupuesto y al proyecto para darle plata a las municipalidades incrementando la deuda interna y el déficit fiscal. Solo esos 2 proyectos de gobierno me he enfrentado. Todo lo demás, por ejemplo, lo fiscal, he sido el diputado de la fracción más comprometido. Usted sabe que casi todos los diputados firmaron con el Frente Amplio hace un año una oposición al rubro que más ingresos le daría al gobierno, al incrementar el impuesto de ventas convertido en IVA del 13 al 15%. Yo he defendido esa agenda fiscal del gobierno a capa y espada. Los créditos que estaban en la Comisión de Hacendarios que el gobierno envió en la primera trabajé muy duro para que se aprobaran todos, tanto en comisión cuando yo la presidía, como posteriormente en plenario. Mis diferencias y mis críticas han sido en asuntos éticos, pero la parte sustantiva, lo que define la ruta de un gobierno, reitero, solo 2 cosas me he opuesto, y las 2 prosperaron, porque yo nunca me opongo impidiendo que se aprueben las cosas, nunca rompo el quórum, ni presento mociones para impedir, ni bloqueo. Entonces, mi oposición fue irrelevante en términos de la gestión de gobierno, porque los proyectos se aprobaron. Por lo que me interesa resaltar es eso. He estado a la par de la mayoría de la agenda del gobierno. Claro, entonces, las diferencias personales no afectan en nada mi interés en apoyar todo lo bueno que el gobierno envíe. Pero sí tienen diferencias personales, por supuesto. Usted el presidente. Cuando uno no se habla con una persona es que hay diferencias personales, ¿verdad? Estamos en año preelectoral. La diferencia personal, para que me hace una entrevista Claudio Alpizar
en que Claudio Alpizar, eso fue como en agosto o septiembre del 2014, insiste en decirme que todos los ataques que me lanza Morales Zapata y Melvin Jiménez y Mariano Figueres, que son los 3 hombres más cercanos al presidente, vienen del presidente. No, le contestaba yo, no, don Claudio, no son ellos, es cosa de ellos, no es del presidente que viene eso. Yo defendiendo al presidente, insiste y le digo, le reitero, don Claudio, no son sicarios del presidente. Y al siguiente día recibo una carta del presidente diciéndome que lo ha acusado de sicariato, que el sicariato es un delito, que él me puede demandar, pero me exige disculpas públicas y contundentes sobre una afirmación que yo no hice. Estaba defendiéndolo a él. Entonces lo que yo entendí era que sí venían de él los ataques, que me hacían esos, y que no quería ninguna relación personal, porque usted a nadie le pide eso, disculpas públicas y contundentes. Ante una cosa de interpretación que era totalmente injusta. Entonces yo entendí que quería hacer una relación personal y es el presidente y yo lo respeto, entonces se terminó la relación personal. Estamos en año preelectoral. Bueno, estamos en año electoral ya. ¿Cómo ve las elecciones? Por cierto, los radioescuchas y televidentes pueden buscar esa entrevista, a ver si en algún momento yo acusé al presidente de algo, o si no hice, lo que hice fue defenderlo toda la entrevista. Bueno, ahí queda. Y un saludo a don Claudio Alpizar. Además que yo a veces lo veo y él a veces nos oye. A veces la gente cree que los medios que somos competencia ese es el mejor testigo no nos soportamos. De cómo defendí yo al presidente en esa entrevista y después recibo esa carta que me pareció realmente sorprendente. Digamos, un estado de ánimo que estaba deseando y lo carbonearon y se la redactaron y la firmó. Muy poco presidencial y bueno, pero yo sí entendí el mensaje y como mi función de diputado no es afectada por esos asuntos personales, he sido trabajando y tratando de apoyar todo lo bueno que el gobierno presenta. Y reitero, casi todo lo he apoyado. Déjeme, le iba a preguntar algo electoral, pero es que me quedaron 2 en el tintero. Una es el proyecto que usted ha insistido, me consta, desde el puro inicio de esta legislatura, don Otón, en el tema del retiro de credenciales de los diputados. Bueno, finalmente ahora estamos en la comisión, pero ya no va a ser reforma constitucional de este gobierno, porque específicamente Antonio Álvarez impidió de todas las maneras que pudo que esto avanzara. Entonces, para que una reforma constitucional avance, tiene que haber un proceso legislativo bastante tortuoso, y ese proceso tiene que estar listo para que el presidente mencione la reforma en un discurso del 1 de mayo, y después viene otra parte del proceso legislativo. Y entonces ya no se puede, porque no se ha dado la primera parte del proceso legislativo que es requisito. Inventó Antonio Álvarez que traer un chileno a que opinara, y como presidente impidió que se avanzara en el tema, no se le dio la tercera lectura y la admisión, y entonces todo esto se atrasó y es hasta ahora que estamos en la comisión, pero probablemente el martes ya lo dictaminamos. Hemos estado reuniéndonos en la comisión estos días y vendría para primer debate, después tiene que ir a la sala constitucional, después para segundo debate. El próximo 1 de mayo el presidente o presidenta electo espero que lo lea, y serán los próximos diputados los que le den los 3 debates que vienen después de la lectura del presidente, y después de eso hay que hacer la ley, porque el proyecto de reforma constitucional es nada más el marco que autoriza que un diputado pierda la credencial por fallas a la ética, claro, que hoy día no existe, somos los únicos que no tenemos eso. Después hay que hacer la ley en que se detalla el procedimiento, quién es el instructor del proceso, quién es el que decide. Este es el ejemplo de lo que usted me decía más temprano. Uno tiene una meta de 100%, pero avanza uno y ya es un éxito. Este es el ejemplo, me parece. Exactamente. Don Otón, el otro tema, en, 45 minutos más o menos, termina la presidencia del Poder Judicial doña Zarela Villanueva. Y ella es la presidenta del Poder Judicial. Y quien asume es don Jesús Ramírez, que usted ha insistido en llevarlo a comisión. Sí, eso es verdad, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Cuénteme, espérese, vamos por partes, porque no me quiero perder detalle. ¿Por qué Zarela es Guatemala? Porque una magistrada que defiende sus intereses económicos utilizando el poder de magistrada, eso se llama corrupción. Ok, lo habla por las pensiones. Claro, eso es conflicto de interés, y salió a criticar lo que la Asamblea Legislativa, que cuesta tanto que hagamos algo en esto, quería hacer. Y además no hay una serie de decisiones. Hoy en mi Facebook escribí algo sobre decisiones en que ha participado y que hoy les permiten a 46 personas en el Poder Judicial y en el Tribunal Supremo de Elecciones tener salarios y pluses mucho más elevados. Es decir, ella es cómplice de lo que pasa con el régimen de pensiones,
pero al punto, reitero, de defenderlas abiertamente y de hablar contra lo que se estaba haciendo en la Asamblea Legislativa. Eso se llama conflicto de interés, cuando usted usa el poder para defender sus intereses personales. Eso está en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, sancionado, está descrito. Y en el 4 se define el despido, es lo que procede. Y ahora, claro, cuando ve que ya es insostenible el tema de las pensiones, se va a tiempo para irse con su pensioncita. Claro que opino muy mal de la ética de esta mujer. Y además, copartícipe de incrementar el presupuesto del Poder Judicial a tasas del 14, del 15, del 9%, muy por encima de la inflación y del resto del sector público. Y como si fuera una isla que no fuera parte de las finanzas públicas. Y se va, no arregló el tema de las pensiones, o sea, no se afectó ella negativamente, ¿verdad? Impidió que se arreglara, vociferando contra el tema. Y cómo me va a parecer a mí que es una persona que en ese importante poder de la República sirva de inspiración y de ejemplo. Si algún magistrado, que estoy seguro varios nos están escuchando, me puede ayudar a confirmar la aseveración que voy a hacer, se lo agradezco, pero creo que es la primera mujer presidenta del Poder Judicial, pero además creo que es la primera presidencia que no se somete a reelección. Y me parece un dato interesante en esto. ¿Por qué Jesús Ramírez de Guatepeor? Bueno, una persona que no pone la cara y se alía con diputados para no poner la cara e impedirle a la Comisión Legislativa hacerle preguntas, es que teme algo. Y yo sí tenía varias preguntas que hacerle. La comisión fue la que dijo, acláreme esto por favor, no me lo sé bien, la comisión fue la que dijo que no era necesario que fuera. Sí, y yo le escribí una carta que se presentara voluntariamente, atrasó la respuesta de la carta hasta que la comisión tomó la decisión de no convocarlo y se montó en eso para no venir. ¿Por qué no dijo, mire, yo hasta informalmente voy a contestar las preguntas que sean? O ofrecerse a la comisión, hubiese puesto a los diputados de la comisión que no querían recibirlo contra la pared. Si él dice, no, mire, yo voy voluntariamente, no hay ningún problema en ir. Entonces, me parece lamentable todo ese proceso. De hecho, le digo, esto no, solo se lo he dicho a una persona en la Asamblea Legislativa, yo no sigo en la Comisión de Nombramientos, estaba ahí los 3 años, pero he visto ahí actitudes y juegos que no honran el papel de esa comisión. Y entonces ya le dije al jefe de fracción, que es el único que sabe que yo no sigo en la Comisión de Nombramientos, ayer se lo dije. Okay. He estado ahí 3 años, el primer año cuando presidí hicimos unas normas para anticipar en nombramientos, etcétera, pero yo no sigo en la Comisión de Nombramientos. Este año no estará. No voy a estar. Ok, bueno, para su tranquilidad, la presidencia de Jesús Ramírez es interina. Pues supongo que vendrá rápidamente una elección del nuevo presidente o presidenta del... Pero muy horrible lo que escucha uno. Vea las denuncias que hizo Arroyo contra Celso Gamboa. Y son ciertas, ¿verdad? Es decir... ¿Por qué son ciertas? Son ciertas porque no se han negado. Son ciertas. Además está por escrita la amenaza y las cosas que existen. Y el magistrado Arroyo era de los magistrados honorables, ¿verdad? A mí me dolió mucho que se fuera. Sin embargo, él no denunció nada antes de irse. Eso a mí me ha llamado tremendamente la atención. Cuando los dos estaban juntos en la sala tercera, el discurso de bienvenida que le dio a Celso Gamboa fue impresionante. Tal vez no había ocurrido los hechos, ¿verdad? Bueno, ¿y cuando se fue? No, y cuando se fue también. Uno puede conocer personas en el camino de las cuales opinó bien. No, por supuesto, don Otón, digo, según los hechos, los hechos ocurrieron antes de que Arroyo se fuera. Tiene que trabajar con un grupo cercano, siempre hay que medir, sopesar eso, que tenemos que tomar decisiones en conjunto. Y entonces, él tiene que contestar eso, pero sí, yo lo digo con la dicha de que no voté por Celso Gamboa como diputado. Y lo llamé a él inmediatamente, porque él esperaba que yo votara por él. ¿Por qué esperaba que votara por él? Porque él se había acercado mucho a mí. Se había acercado muchísimo a mí cuando era ministro. Pero no, yo valoré y para mí no tenía el perfil, y sigo convencido, no tiene el perfil para estar en ese importante cuerpo de 22 costarricenses que deciden sobre vida y hacienda de 5 millones de costarricenses. ¿Lo mismo le parece de la sala cuarta? La sala cuarta, hay magistrados muy buenos. Nancy Hernández a mí me parece una mujer llena de honorabilidad. La única mujer, por cierto, en esa sala. Y
pero sí, a veces la sala falla en tomar las decisiones que hay que tomar. Ahorita no recuerdo, pero hay cosas que... Le queda un espacio aún, les queda un espacio. Sí. Yo ya no participaré en ese proceso porque me voy a salir de la comisión, porque hay ahí historias de que todo llega arreglado, que hay un grupo en la sala, en el Poder Judicial, que ya todo lo lleva arreglado y lo negocia con diputados de Liberación y de la Unidad, y que entonces, ¿qué está haciendo uno ahí tomándose en serio, haciendo cuestionarios largos, hurgando sobre la trayectoria de los magistrados y preguntando a 1000 personas, no guiándose por el partido? La fracción me nombró a mí porque confía en mi criterio. No es que me nombra a mí para decirme después por quién votar. Soy yo el que le digo a la fracción, vea, de acuerdo a la lista de aspirantes, y digamos yo y los que estamos en la comisión en representación del partido, nos parece que es este, pero no hay una línea partidaria y digamos, yo actúo de acuerdo a lo que creo que es bueno, conocimientos. Tengo una lista de 6 criterios, hago una tabla Excel, les doy peso a cada uno para decidir cómo se organiza la estructura, tomando en cuenta el tema de género. Y no creo que haya esa seriedad, y uno a veces valida procesos por solo estar ahí presente, y no quiero validar procesos. Me ha dado muchas notas hoy, pero una de esas es que se retira de la comisión de nombramientos. Me quedan 3 minutos de programa, no le hablé de lo electoral, así que aprovechemos estos 3 minutos. ¿Cómo ve el plano electoral? Entre estas figuras está don Antonio Álvarez, por supuesto, ahora de candidato, Juan Diego Castro, que hoy puso en Facebook que en las próximas 2 semanas anunciará su candidatura, Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz, que dentro de un mes ya sabremos quién es candidato, Natalia Díaz y Otto Guevara, Carlos Alvarado y Wilmer Ramos. Yo voy a votar y Edgardo Araya. Yo voy a votar por el que quede del PAC. Voy a tratar de incidir para que completemos la faena y caminemos las distancias que no se caminaron en este gobierno en algunos asuntos que tienen que ver con política de comercio exterior, política macro, política del Banco Central y ética. Y bueno, lo demás, se acerca una campaña. Yo espero que la campaña haya una agenda común de temas, lo que he querido, que todos los partidos nos pongamos de acuerdo en ciertos temas, que aunque sean impopulares, todos digamos que estamos de acuerdo con los cambios en el tema correspondiente, y porque nadie pierde, porque todos estamos de acuerdo con el tema. Espero que ese sea el resultado de las negociaciones que se han estado dando. Es lo que quiero más en la vida, que haya un acuerdo, en la vida política de este país, un acuerdo sobre esos temas. Y después que quien gane las elecciones entonces ya tenga el compromiso de ejecutar sobre esos temas, y que demos ciertos saltos que no hemos dado, que a veces llegan a que se busquen extremos o populismos o grandes transformaciones, o el voluntarismo. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos temas en que todo el mundo dice que está de acuerdo, pero a la hora de la hora, cuando está el proyecto de ley ahí, no había un acuerdo, porque es impopular y las poses juegan mucho, la pose ante el electorado. Entonces, si de veras son impopulares los temas, y le aseguro que casi toda transformación profunda es impopular, en un país pobre, en un país rico, como se lo he dicho a usted, no. Pero aquí sí, casi todo lo que hay que hacer es sacrificio para alguien. En el corto plazo, en el mediano plazo a todos nos va a ir mejor. Todo el mundo sabe que es un archipiélago la política social, que hay un montón de instituciones, lo ha dicho todo el mundo, políticos y científicos y consultores. Presenta usted un proyecto para arreglar eso, y no avanza. Igual el tema de la ética, usted presenta proyectos en esa materia, y un proyecto mío pasó con... Solo una persona votó a favor de él, los demás hicieron un dictamen de mayoría negativo. Bueno, igual el tema de la gobernabilidad, por ejemplo. Pero, don Otón, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Un privilegio haber estado con usted. No, muchas gracias por estar aquí, por contestar todas las preguntas que le planteé. Sí, tengo una canción para pedirle. Por supuesto, eso era lo que le iba a decir. Ese derecho me lo voy a quitar. No, señor. ¿Por qué? Only Love Can Break Your Heart. Es de Neil Young. Ok. Neil Young despide Matices hoy. No le va a quitar ningún derecho. Canadiense, Neil Young. Espectacular. Buenísimo. Luchó contra la guerra de Vietnam, por los derechos humanos, por el ambiente. Una persona con una agenda muy, muy interesante, aparte de que es un gran músico. Sin duda alguna. 3:26. Neil Young despide Matices. Muchas gracias, don Otón. Feliz tarde.